Mi hermana era el orgullo de la familia. A mí me consideraban una aprovechada. Durante la cena, mi padre presumió de haber conseguido un ascenso. Yo sonreí y dije, qué curioso. Soy la dueña de la empresa que ascendió a mi padre. Hay un momento específico en tu vida en el que por fin entiendes exactamente cuál es tu lugar en la historia de tu propia familia. Normalmente, no es donde esperabas. Para mí, ese momento llegó durante una cena a la que ni siquiera quería asistir. Me llamo Sofía. Tengo 32 años. Y en mi familia, siempre he sido la que todavía estaba descifrando qué hacer con su vida. Mi hermana, ella era el orgullo, la pulcra, la hija de la que valía la pena presumir. Y aprendí a vivir con esa etiqueta, incluso cuando dolía un poco más cada año. Pero esa noche, todo se rompió. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, el olor a huachinango a la veracruzana flotando en el aire, cuando mi padre levantó su copa y anunció su más reciente ascenso. Todos aplaudieron como si le acabaran de entregar las llaves de la ciudad. Luego me miró con esa media sonrisa familiar, la que decía que todavía no se tomaba mi carrera en serio. «¿Ves, Sofía?», bromeó, dándole un codazo a mi hermana en el hombro. «Algunos de nosotros sí que estamos avanzando en la vida». Sentí que el aire se apretaba alrededor de mis costillas. Lo que ninguno de ellos sabía, ni mi padre, ni mi hermana, ni siquiera los parientes que aplaudían como un público en directo, era que el ascenso que estaba celebrando provenía de una empresa de la que yo era dueña. No lo dije en voz alta. Todavía no. Simplemente me quedé sentada allí, sonriendo como si no me estuviera ahogando con un secreto que haría añicos toda la habitación. Y créanme, cuando esa verdad finalmente salió a la luz, no solo hizo añicos la habitación, hizo estallar los cimientos de toda mi familia. Antes de contarles cómo se descontroló todo, desde el correo electrónico que me delató hasta la venganza que nunca vieron venir, asegúrense de suscribirse, darle al botón de me gusta y quedarse hasta el final. Van a querer escuchar exactamente cómo se desarrolló esto. Es extraño cómo los momentos más pequeños pueden exponer el silencioso desequilibrio en una familia, el tipo de desequilibrio con el que creces pensando que es normal hasta que finalmente te das cuenta de que nunca lo fue. Esa revelación no me llegó de golpe. Se fue construyendo a lo largo de años de comentarios sutiles, bromas a medias y expectativas que nunca estaban destinadas a mi hermana. De pequeñas, Jimena se movía por la vida como si todas las puertas ya estuvieran abiertas para ella. Los profesores la elogiaban antes de que hablara. Los parientes recordaban sus logros como si estuvieran siguiendo la carrera de una atleta en ascenso. Y mis padres ajustaban horarios enteros para asegurarse de que ella tuviera todo lo que necesitaba. A mí se me instruía para que fuera flexible, para que comprendiera, para que no me lo tomara como algo personal. Lo intenté. Durante mucho tiempo, de verdad que lo intenté. Pero la brecha se fue ampliando a medida que nos hacíamos mayores. Jimena eligió una carrera estable que encajaba perfectamente en lo que la gente llama adultez respetable, y mis padres se aferraron a ello como a un trofeo. Mientras tanto, mi curiosidad me llevó por un camino que nadie en mi familia entendía. No elegí un trabajo de oficina tradicional. No elegí la estabilidad. Elegí el riesgo, las noches largas y la incertidumbre. Y cada vez que alguien me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida, podía oír la vacilación detrás de su tono de apoyo. Recuerdo la primera vez que abrí una pantalla en blanco y empecé a esbozar el concepto de una plataforma que agilizaría la forma en que los equipos pequeños gestionaban a sus empleados. No era impresionante entonces, solo un puñado de notas desordenadas, un prototipo a medio construir y la terca creencia de que podría convertirse en algo real. No se lo conté a mi familia. No quería oír la duda disfrazada de consejo o la comparación que sabía que vendría. Los primeros años fueron implacables. Algunos meses, la renta era más alta que mis ingresos, y vivía de comidas sencillas mientras aprendía todo lo que podía sobre diseño de productos y cómo operaban las pequeñas empresas. Pasé noches depurando código que apenas entendía al principio. Aprendí a negociar contratos leyendo ejemplos de acuerdos en línea. Estudié patrones en el mercado y me ajustaba cada vez que una puerta se cerraba en mi cara. Lo que para otros parecía un fracaso, para mí se convirtió en el combustible para seguir construyendo. El punto de inflexión llegó cuando me crucé con Carlos Fuentes, un joven abogado que tenía fama de ayudar a pequeños fundadores a navegar el crecimiento. Le echó un vistazo a mi prototipo y me dijo que tenía potencial,
no de la manera educada en que la gente a veces lo dice para suavizar una mala noticia, sino con la certeza de alguien que reconocía una oportunidad cuando la veía. Desde ese momento, Carlos se convirtió en una de las pocas constantes en mi viaje. El crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Llegó lentamente, y luego, de repente, todo a la vez. Una pequeña empresa se suscribió, luego otra. Después, una cadena de clínicas en Querétaro firmó un contrato que lo cambió todo. Siguieron las inversiones, siguió la contratación, finalmente, siguió una fusión, una estratégica que situó a mi empresa dentro de una estructura corporativa más grande, manteniéndome discretamente como accionista de control. Mantuve todo en secreto en casa, no porque quisiera mentir, sino porque el silencio parecía más seguro que el peso de ser puesta en duda. Observé a Jimena prosperar bajo el foco de los elogios familiares mientras yo construía una empresa a puerta cerrada, oculta de las mismas personas que creían que no tenía rumbo. No esperaba que nada de eso importara. Ciertamente no esperaba que mis decisiones privadas chocaran con mi familia de la manera en que finalmente lo hicieron. Pero el éxito tiene una forma de exponer todo lo que la gente asumía sobre ti y todo en lo que se equivocaban. Hay una quietud peculiar que se instala en tu pecho cuando te das cuenta de que las personas que te criaron no te ven de la misma manera que te ves a ti misma. Esa quietud me siguió durante los días siguientes, persistiendo en el fondo como un pensamiento que no estaba lista para examinar. Seguí con la rutina del trabajo, revisé las actualizaciones de los productos, me puse en contacto con los jefes de ingeniería y aprobé los planes para el próximo trimestre. En la superficie, todo parecía exactamente como lo había construido. Por debajo, algo se sentía más pesado, como si el momento de la cena hubiera soltado un hilo que había estado ignorando durante años. El anuncio del ascenso de mi padre había desencadenado más que orgullo. Había desencadenado un viejo patrón, el tipo en el que todos lo celebraban a él mientras yo procesaba en silencio la familiar punzada de ser subestimada. No tenía la intención de darle vueltas. Quería seguir adelante, pero la tensión entre quien mi familia pensaba que era y en quien me había convertido flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. El día que todo se rompió no empezó de forma dramática. Llegué temprano a mi oficina, con el amanecer brumoso de la Ciudad de México cubriendo las ventanas, y me instalé en una rutina que se sentía reconfortante en su previsibilidad. Pero las rutinas tienen una forma de colapsar ante la más mínima perturbación. La mía colapsó cuando revisé las actualizaciones internas de nuestro equipo de cumplimiento normativo. Casi al final de un hilo de correos, enterrado entre documentación rutinaria, noté un nombre que no debería estar allí. Mario Hernández, nuestro director de recursos humanos, había incluido a alguien en la cadena que nunca esperé ver. Mi padre. Su correo electrónico había sido añadido a una lista de distribución después de su ascenso, y se adjuntó un resumen de la supervisión ejecutiva para su visibilidad. El resumen de supervisión incluía mi nombre legal, Sofía Rojas, accionista de control. Me quedé helada. Ese título no estaba destinado a la circulación interna. No era de cara al público. Formaba parte de la documentación administrativa que solo se compartía con la alta dirección y la junta directiva. Mario probablemente había reenviado el borrador equivocado sin darse cuenta de lo que contenía. En una hora, el documento había llegado a varios gerentes, personas que trabajaban con mi padre a diario. Solo podía imaginar lo rápido que viajó de una bandeja de entrada a otra, impulsado por la curiosidad. La curiosidad siempre se propaga más rápido que la exactitud. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró con una alerta de nuestro sistema empresarial. Alguien había accedido al portal de gobernanza usando un dispositivo registrado a nombre de mi padre. Eso significaba que el correo electrónico le había llegado. Y si lo abría, mi identidad no solo quedaba expuesta. Era innegable. No necesité confirmación. Una segunda alerta llegó minutos después, indicando un intento de ver archivos de fusión archivados. Eso no era algo con lo que un empleado promedio se toparía. Era alguien buscando respuestas. La parte que no esperaba vino de fuera del trabajo. Por la noche, recibí una notificación en mi correo personal, un mensaje automático de que se había abierto una carpeta familiar compartida. El identificador del dispositivo no era el de mi padre. Pertenecía a mi hermana, Jimena. El momento era demasiado exacto para ser otra cosa que deliberado. Había visto algo, seguido el rastro y conectado los puntos más rápido de lo que imaginé que lo haría. Su curiosidad no era gentil.
Tenía peso, intención y una energía que reconocí como el comienzo de algo que se desmoronaba. Me senté sola en mi apartamento esa noche, con la ciudad zumbando fuera de mi ventana, dándome cuenta de que este era el momento en que todo cambiaba. Mi familia se había topado con una verdad que yo había mantenido cuidadosamente contenida, y no había ninguna versión del futuro en la que se fueran a marchar en silencio. Algunas tormentas se forman lentamente. Esta llegó como una puerta que se abre de una patada. Hay un momento en que la tensión deja de ser una corriente subterránea y se convierte en algo que puedes sentir en el aire, como un cambio de temperatura. Ese cambio llegó a la mañana siguiente, silencioso pero inconfundible, instalándose en el ritmo de mi día antes de que siquiera entendiera lo que significaba. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual, esperando que la quietud me ayudara a dar sentido a todo. Pero el silencio no siempre ofrece claridad. A veces solo le da a tus pensamientos más espacio para resonar. Los mensajes no leídos que esperaban en mi bandeja de entrada no ayudaron. La mayoría eran rutinarios, pero uno destacaba, una solicitud interna marcada con una etiqueta de prioridad de Mario Hernández, nuestro director de recursos humanos. El asunto era estéril, del tipo diseñado para parecer inofensivo, revisión requerida. Pero llevaba suficiente tiempo en los negocios para saber que los asuntos inofensivos nunca llegan después de una filtración. El mensaje de Mario era conciso. Se había presentado una queja formal sobre mi rol y posibles conflictos de interés relacionados con una estructura de reporte interna. El denunciante no se mencionaba en el correo, pero no necesité una firma para saber de dónde venía. El momento era demasiado calculado para ser una coincidencia. Mi padre había leído el resumen de gobernanza, y una vez que entendió lo que significaba, la escalada había sido inevitable. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, no pánico, no ira, solo un reconocimiento firme de que este era el camino que mi familia había elegido. No me sorprendió, pero reconocerlo no aligeró el peso. La queja desencadenó una revisión de procedimiento, lo que significaba que el asunto debía presentarse ante el Consejo de Administración. Entendía el proceso. Ayudé a diseñar partes de él para proteger a la empresa del uso indebido interno. Ahora, la misma estructura se volvía para examinarme a mí. Por un breve segundo, me pregunté si eso era ironía o justicia. Al mediodía, Valeria Reyes, la presidenta de nuestro consejo, emitió un aviso para una sesión de emergencia. Valeria era conocida por ser ecuánime, analítica y no dejarse influir fácilmente por el ruido. Si algo me daba estabilidad, era saber que no se entretenía con el drama. Evaluaba hechos, nada más. Aún así, a medida que se acercaba la hora de la reunión, mi pulso se negaba a calmarse. No era el miedo a perder mi puesto. Era la realidad de que mi propia familia había introducido la duda en una sala donde había pasado años demostrando mi competencia. El consejo se reunió en una sala de conferencias con vistas al muelle. Tomé mi asiento al final de la mesa. Valeria comenzó la sesión con su calma habitual, describiendo el alcance de la revisión y la responsabilidad que tenía cada miembro. Sus palabras eran medidas, deliberadas, un ancla contra la tensión que parecía espesar el aire. Cuando resumió la queja, su peso me golpeó de manera diferente. Escuchar la acusación enmarcada en términos corporativos le dio una vida para la que no estaba preparada. Lo que era personal para mí se había convertido en un problema que la empresa necesitaba evaluar con objetividad. Ya no se trataba de dinámicas familiares. Se trataba de gobernanza, ética e integridad del liderazgo. Escuché mientras el consejo analizaba detalles que yo había mantenido cuidadosamente estructurados, mi participación como propietaria, mi decisión de no aparecer con nombre en ciertas funciones internas, el cortafuegos entre mi rol y la supervisión operativa. Nada de eso había sido engañoso. Había sido intencional, una forma de preservar la equidad. Pero la equidad es un concepto frágil cuando las quejas personales se mezclan con las políticas corporativas. Mientras las preguntas circulaban por la mesa, me encontré pensando menos en la empresa y más en las personas que crearon este momento. Había algo revelador en la rapidez con la que habían actuado, en la celeridad con que la acusación había reemplazado a la curiosidad. Decía más sobre su visión de mí que cualquier palabra pronunciada en las reuniones familiares. Y a medida que la reunión se acercaba al punto en que me pedirían que hablara, comprendí la verdad que había estado evitando. Algunas traiciones llegan en silencio, envueltas en lenguaje de procedimiento, pero cortan tan profundamente como las que se entregan cara a cara.
Hay un tipo particular de silencio que se instala después de una confrontación que no puedes deshacer, un silencio que te sigue mucho después de que la reunión termina y las decisiones se han tomado. Esa quietud permaneció conmigo cuando salí de la sala de juntas. Aunque el resultado había sido a mi favor, el consejo confiaba en mi liderazgo, reconocieron la estructura que había implementado, desestimaron la queja con una claridad que debería haberme resultado reconfortante. El consuelo no es algo que sientes cuando el conflicto proviene de tu propia familia. Intenté volver a mi rutina, pero mis pensamientos seguían volviendo a la única verdad que no podía ignorar. Si mi padre había escalado las cosas una vez, no dudaría en hacerlo de nuevo, y no lo haría solo. El acceso de Jimena a la carpeta familiar no fue una coincidencia. Se había metido en la situación en el momento en que sintió que había algo que ganar o exponer. Esa alineación entre ellos no era nueva, pero las consecuencias eran más agudas ahora. Unos días después, el primer indicio de su siguiente movimiento llegó de una forma inesperada, una notificación de un servicio de monitoreo legal al que me había suscrito años antes. Rastreaba registros públicos relacionados con mi apellido, algo que configuré cuando mi empresa comenzó a atraer escrutinio externo. Esa mañana, la alerta traía un documento que nunca imaginé ver, un registro de propiedad actualizado vinculado a la residencia de los Rojas. El cambio no fue sutil. Jimena Rojas había sido añadida como copropietaria. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, dejando que el peso de esa decisión se asentara. No era algo que las familias hicieran a la ligera. Era un cambio de control premeditado, del tipo que solo ocurre cuando la confianza ha sido reemplazada por la estrategia. Lo que siguió dejó dolorosamente clara la intención detrás de ello. Apareció otro registro, una modificación al plan patrimonial de mis padres. Mi nombre había sido reducido a una sola línea, eliminado de cualquier cosa que se pareciera a una herencia significativa. Jimena, mientras tanto, había sido elevada a beneficiaria principal. El desequilibrio era tan marcado que casi parecía una parodia de cada patrón infantil que habíamos vivido. La lógica detrás de sus elecciones no era difícil de leer. Si creían que yo tenía una influencia que no podían controlar, entonces asegurar sus activos a través de Jimena era una forma de recuperar algo. Quizás pensaron que los protegería. Quizás pensaron que me castigaría. Quizás ambas cosas. Pero el patrón no se detuvo en el papeleo. Una tercera alerta llegó esa misma tarde, esta vez de la oficina del registro público de la propiedad. Se había registrado un nuevo gravamen sobre la casa. Mis padres habían solicitado un préstamo considerable, del tipo que requiere confianza, ya sea en el pago o en que otra persona asuma las consecuencias. Sentí que algo se tensaba dentro de mí. No sorpresa, no dolor, sino un reconocimiento silencioso de que habían cruzado una línea sin dudarlo. Ya no se trataba de un malentendido. No se trataba de un conflicto familiar. Fue una elección deliberada arraigada en el cálculo. De pie en mi sala de estar, revisé cada documento uno por uno, dejando que la realidad tomara forma. La casa en la que crecí había sido hipotecada. La propiedad había cambiado de manos. Y yo había sido borrada del futuro que estaban construyendo, de manera intencional, inconfundible. En ese momento, algo largamente dormido en mí se endureció. No ira, no venganza. Solo claridad. Si creían que la distancia les daría el control, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Hay una claridad que surge solo cuando la decepción finalmente deja de doler. No llega de golpe. Llega en silencio, instalándose en los lugares donde antes vivía la esperanza, remodelando todo lo que creías entender. Esa claridad me encontró la mañana después de que revisé los registros de propiedad, deslizándose en mis pensamientos con una firmeza que no había sentido en años. No reaccioné con ira ni sorpresa. Esas emociones pertenecen a versiones anteriores de mí misma. Lo que sentía ahora era algo más agudo, la comprensión de que si mi familia había elegido convertir esto en una cuestión de poder, entonces necesitaba responder con el tipo de fuerza que nunca creyeron que poseía. No a través de la confrontación, no a través de súplicas, sino a través de la estructura, la precisión y las reglas que habían subestimado. Comencé con una llamada tranquila a Carlos Fuentes, el abogado que había guiado a mi empresa a través de sus transiciones más difíciles. En el momento en que se conectó la llamada, sentí que el peso de la decisión tomaba forma. Carlos no era alguien que necesitara largas explicaciones.
Entendía el lenguaje de las consecuencias y me entendía a mí. Le expliqué lo que necesitaba. No justificación, no compasión, solo un camino. Y él lo construyó. El primer paso fue formar una entidad separada, una sociedad tenedora independiente sin ningún vínculo visible con mi nombre. Era una estructura limpia, neutral y silenciosa, creada con el único propósito de adquirir instrumentos financieros que otros habían dejado vulnerables. El proceso fue silencioso, casi engañosamente simple: papeleo, registro, firmas. Nada en él insinuaba la historia emocional detrás de la decisión. Una vez que la sociedad tenedora estuvo activa, Carlos rastreó el préstamo vinculado a la casa de mis padres. Había sido transferido entre prestamistas, aterrizando en una firma regional que regularmente vendía pagarés de mayor riesgo. Su archivo sobre la propiedad de los Rojas mostraba un patrón que los hacía ansiosos por deshacerse de él: plazos incumplidos, cargos por pagos atrasados y un saldo que sugería que no lucharían por conservarlo. La sociedad tenedora compró la deuda, no la casa, no la propiedad en sí, sino la deuda, la obligación que mi familia había asumido sin dudarlo. En el momento en que la transacción se liquidó, sentí que algo cambiaba internamente. No triunfo, no rencor, solo la sensación estabilizadora de recuperar el control de una situación que habían intentado usar como arma. Carlos preparó la notificación formal a continuación, una carta estándar que daba al prestatario un periodo definido para subsanar los pagos atrasados. No era agresiva. No era dramática. Era simplemente el proceso legal en el que ya habían entrado en el momento en que firmaron el préstamo. Esa estructura no la creé yo, fue la que ellos aceptaron cuando eligieron ese camino. Cuando se envió la notificación, imaginé el momento en que mi padre la abriría. No con satisfacción, sino con la conciencia distante de que las acciones tienen consecuencias, sin importar la intención detrás de ellas. Me pregunté si reconocería la dirección del remitente como la sociedad tenedora conectada conmigo. Parte de mí sospechaba que no. Nunca se había interesado en entender cómo funcionaban los sistemas, solo en cómo afectaban su imagen. El siguiente paso requería paciencia. Los procesos de impago son lentos por diseño, dando tiempo a los prestatarios para responder. Pero el tiempo no suaviza la traición. Solo agudiza el contraste entre lo que la gente dice ser y lo que elige hacer cuando creen que ya no eres útil. Observé el progreso desde la distancia. Notificaciones enviadas, plazos marcados, penalizaciones aplicadas. Cada paso fue metódico, sin ser tocado por la emoción. Fue la primera vez que me sentí alejada del caos, operando desde un lugar que mi familia nunca esperó que alcanzara. Y a medida que se acercaba el plazo final, me di cuenta de algo innegable: una vez que dejas de esperar que la gente respete tus límites, aprendes a hacerlos cumplir tú misma. Cuando el plazo final se acercaba, todo a mi alrededor se sentía extrañamente estable, como si el ruido que solía perturbar mis pensamientos finalmente se hubiera extinguido. Había pasado años haciéndome pequeña para evitar ser el problema, años suavizando sus decisiones solo para mantener la paz. Pero el silencio nunca me protegió. El silencio solo les había enseñado que mis límites eran opcionales. Esta vez, no permití que esa lección se repitiera. La última notificación avanzó a través del proceso exactamente como estaba escrito. Sin emoción, sin vacilación. No se sintió como un golpe contra mi familia. Se sintió como la culminación de algo que ellos pusieron en marcha mucho antes de que yo entendiera cuán firmemente creían que nunca me opondría. Para entonces, el papeleo tenía su propio impulso. No supervisé cada actualización. Simplemente dejé que el sistema en el que se metieron los llevara a donde los condujera. A medida que se acercaba la fecha, me encontré pensando en la facilidad con la que la gente asume que el control pertenece a quien habla más alto. Mi padre siempre había llenado las habitaciones con confianza, mi madre con certeza, mi hermana con perfección practicada. Yo había sido la callada, la olvidable, la persona cuyos logros eran recibidos con asentimientos educados. Pero el poder es más silencioso de lo que la gente piensa. No grita, espera. La notificación de venta forzosa se envió cerca del final del ciclo. No hubo nada dramático en ello, solo un documento estándar que indicaba que el plazo no se había cumplido. No imaginé el momento en que abrieron el sobre. No imaginé sus reacciones ni las conversaciones que podrían haber tenido. Me sentí distante de todo eso, no por crueldad, sino por aceptación.
Habían elegido no verme durante décadas. El desapego surgió de forma natural. La sociedad tenedora completó la adquisición de la propiedad poco después. Nunca visité la casa. Nunca pasé por allí para ver lo que solía ser mío de una manera diferente. En cambio, la transferí directamente a una ASE, asociación civil, que apoyaba a mujeres que salían de hogares inestables. La transferencia fue inmediata, limpia y con un propósito. Se sintió como soltar un peso después de haberlo cargado durante demasiado tiempo. Lo que me sorprendió fue el silencio que siguió. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos repentinos de reescribir la historia. No buscaron explicaciones ni disculpas. No buscaron un terreno común. Simplemente desaparecieron de mi órbita diaria, como si la distancia fuera el único lenguaje que finalmente entendíamos de la misma manera. En esa quietud, me di cuenta de cuánto espacio había sido ocupado por la necesidad de su aprobación. Durante años, había corrido más rápido, trabajado más duro y cargado con más responsabilidad de lo que nadie sabía porque pensaba que el logro podría eventualmente ganarme el reconocimiento. Tuve que perderlos para entender cuán pequeña era realmente su validación. Seguí adelante. Mi empresa se expandió a 2 regiones más. Pasé los fines de semana viajando a lugares que había pospuesto ver. Reconstruí amistades que había descuidado. Me permití pasatiempos que no tenían nada que ver con la productividad. La vida no se suavizó, pero se abrió. A veces la gente asume que una historia como la mía termina con arrepentimiento o reconciliación o una reunión dramática en la que todos de repente se entienden. Pero la vida real rara vez sigue esos patrones. Algunos finales son simplemente el resultado de largos y decididos pasos hacia la paz, incluso si el camino parece afilado al principio. Lo que aprendí es esto: no toda familia está hecha para sostenerte. No todo vínculo merece ser reparado. Y no toda pérdida es una tragedia. Algunas pérdidas son liberaciones. Y una vez que entiendes que tienes permiso para alejarte de las personas que se niegan a verte, por fin aprendes a ocupar el espacio que siempre fue tuyo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.